Por favor, doctora. Ok. Dice, en la Escuela Superior de APAN, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, siendo las 11 horas con 4 minutos del día 21 del mes de febrero del 2025, se va a iniciar el examen de grado del sustentante Juan Carlos Ramírez Olvera, quien aspira al grado de licenciado en Ingeniería en Nanotecnología. El trabajo que se presenta ante este jurado se denomina Síntesis sonoquímica de nanopartículas bimetálicas AU-AG para la reducción catalítica de 4-nitrofenol a 4-aminofenol. El jurado está integrado por los siguientes catedráticos. Presidente, doctora María del Pilar Gutiérrez Amador. Primer vocal, doctor José Alfredo Pescador Rojas. Segundo vocal, doctor Samuel Alejandro Lozano Morales. Tercer vocal, doctor Arturo Hernández Hernández. Secretario, doctora Corazón Giovanna Morales Amaya. Primer suplente, doctor Luis Alberto Hernández Hernández. Bien, buenos días a todos. Bienvenidos al examen de Juan Carlos. Muchas gracias por su asistencia. Le cedo la palabra a Juan Carlos para que nos haga la presentación de su trabajo de tesis y tienes 40 minutos para hacer tu exposición. Posteriormente pasaremos al interrogatorio. Adelante, Juan Carlos. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Ramírez Olvera y voy a defender mi tesis para obtener el grado de licenciado en Ingeniería en Nanotecnología, titulada Síntesis sonoquímica de nanopartículas bimetálicas oro-plata para la reducción catalítica de 4-nitrofenol a 4-aminofenol. Los directores de esta tesis fueron el doctor Samuel Alejandro Lozano Morales, investigador del Centro de Investigación en Química Aplicada, y el doctor José Alfredo Pescador Rojas, profesor investigador de la Escuela Superior de APAN. Esta presentación se va a dividir en 6 partes, iniciando por la introducción a los conceptos fundamentales de la técnica de sonoquímica. Posteriormente, la metodología que seguí para realizar esta síntesis de nanopartículas monometálicas y bimetálicas. Los resultados que obtuve de acuerdo a las diferentes técnicas de caracterización, como técnicas de espectroscopía y microscopía electrónica. El ensayo catalítico, la metodología y los resultados que se obtuvieron de esta reducción catalítica, las conclusiones y por último las proyecciones a futuro de este trabajo. Bueno, me gustaría iniciar esta presentación definiendo los conceptos de nanotecnología y nanomaterial. El primero hace referencia al diseño, síntesis, caracterización y aplicación de los materiales cuyas dimensiones espaciales se encuentran entre 1 y 100 nanómetros, siendo un nanómetro la 1000.000.000ª parte de un metro y expresado en notación científica 1 por 10 a la menos 9 metros. En este sentido, los materiales se clasifican en función de las dimensiones que no correspondan a este intervalo, siendo los materiales denominados como 3D los materiales cuyas dimensiones se encuentren por encima de 100 nanómetros. Por el contrario, los materiales denominados como 0D son aquellos materiales en los que todas sus dimensiones tienen magnitud menor a 100 nanómetros. Estas últimas son de nuestro interés debido a que es en esta clasificación en donde se encuentran las nanopartículas monometálicas y bimetálicas que se pretenden sintetizar. A esta escala, la materia presenta propiedades diferentes a las que presentaría en la escala macro y en la escala atómica, principalmente debido al confinamiento electrónico que se presenta en estas dimensiones, lo que da lugar a que los materiales puedan ser estudiados y aplicados en diferentes campos como la biomedicina, la electrónica y la catálisis. Especialmente esta es de mi interés debido a que las nanopartículas se pueden utilizar como un agente catalizador en la reducción de 4-nitrofenol a 4-aminofenol en presencia de boridruro de sodio. Cabe mencionar que el 4-nitrofenol es un contaminante de los cuerpos de agua
que además de deteriorar la calidad de agua potable, produce daños hepáticos en los seres humanos si este es ingerido. Actualmente se ha reportado su presencia en cuerpos acuáticos cercanos a campos de cultivo en la parte norte del país. De este modo, la pregunta de investigación que esta tesis buscó responder es si el aumento en la potencia nominal en un método de síntesis sonoquímico conduce a la formación de nanopartículas bimetálicas, oro-plata, con composición química, morfología y distribución de tamaño y por lo tanto actividad catalítica diferente entre sí. Esto se basa en la hipótesis de que la aplicación de ultrasonido en un medio acuoso con sales metálicas y agentes reductores conduce a la formación de estas nanopartículas con morfología y distribución de tamaño homogéneo, así como una composición química ideal. Existen dos rutas para obtener nanopartículas metálicas dispersas en un medio acuoso. Las primeras son las técnicas de arriba hacia abajo o top-down y las metodologías de abajo hacia arriba o bottom-up. Estas últimas son de nuestro interés debido a que se parte de la presencia de cationes metálicos disueltos en agua, oro 3+ y plata+, y posteriormente son reducidos a átomos con estado de oxidación cero o cero valentes, con la presencia de agentes reductores como el citrato de sodio y el ácido ascórbico. Típicamente estas reacciones requieren energía para activar estas reacciones y usualmente se usa energía térmica. Sin embargo, en esta tesis se propone el uso de energía acústica, debido a que cuando nosotros suministramos ultrasonido a un medio líquido, se forman microburbujas en el medio, las cuales se comprimen durante el semiciclo de compresión de la onda sonora y se expanden durante el semiciclo de rarefacción de la onda sonora. Esto, entre otros fenómenos químicos y físicos que ocurren, produce la hidrólisis del agua para así formar especies reactivas y radicales libres, los cuales actúan como agentes reductores de los cationes metálicos oro 3+ y plata+. Asimismo, después de unos cuantos ciclos acústicos, esta burbuja implosiona, liberando grandes cantidades de energía y presión en un volumen muy pequeño, denominado sitio caliente, o en inglés hotspot. Este hotspot, como incrementa la temperatura en un área muy pequeña, eleva la energía de los cationes metálicos, produciendo también su reducción a átomos cerovalentes. Es por esta razón, junto con los efectos físicos como los microchorros y las ondas de choque, que igual provoca el ultrasonido en un medio acuoso, que nosotros logramos formar nanopartículas únicamente irradiando con ultrasonido un medio líquido que contenga las sales metálicas y los agentes reductores. En este orden de ideas, la metodología que seguí para la síntesis de nanopartículas monometálicas de oro constó de preparar soluciones acuosas de las sales metálicas, nitrato de plata y ácido cloroáurico, y los agentes reductores, citrato de sodio y ácido ascórbico, guardando una relación 3:1 entre sus concentraciones molares. Posteriormente se depositó 5 mililitros de ácido ascórbico, de nitrato de plata, de ácido cloroáurico, y se sonicó durante 5 minutos a una potencia de 90 watts y una frecuencia de 20 kHz. Pasados esos 5 minutos, se inyectó rápidamente la solución reductora formada por 5 mililitros de citrato de sodio y 5 mililitros de ácido ascórbico. Y se continuó con la sonicación durante 5 minutos más, dando un total de 10 minutos de síntesis.
Esta metodología condujo a la formación de nanopartículas de oro con morfología tipo vara o alambres de oro, lo cual se puede inferir de acuerdo al espectro ultravioleta visible, que presenta dos máximos de absorbancia a longitudes de onda de 520 nanómetros, que corresponde a la resonancia de plasmón superficial en el eje transversal de la nanopartícula, y otro máximo ubicado a 616 nanómetros, que corresponde a la resonancia de plasmón superficial en el eje longitudinal de las nanovaras. En este punto es importante destacar que hasta diciembre del 2023 no se había reportado la síntesis sonoquímica de nanopartículas de oro ni nanopartículas bimetálicas utilizando citrato de sodio y ácido ascórbico como agentes reductores en una síntesis sonoquímica. Sin embargo, sí existía el precedente del uso de citrato de sodio en la síntesis sonoquímica para formar nanopartículas de oro y citrato de sodio y ácido ascórbico para formar nanopartículas de plata. Es por esta razón que tuve la inspiración para probar estos agentes reductores en la síntesis sonoquímica en la síntesis de nanopartículas bimetálicas oro-plata, siguiendo la metodología antes descrita. Únicamente la variación fue agregar 5 mililitros de nitrato de plata a 1.2 milimolar en el vaso de precipitados antes de la sonicación. Posteriormente, esa síntesis se realizó en dos ocasiones, variando la potencia de 90 watts y 210 watts. Durante el tiempo de síntesis se siguió el cambio de la temperatura del sistema de síntesis para registrar el incremento o decremento de la temperatura en el tiempo, mostrando un claro incremento de temperatura conforme se aumenta la potencia nominal en el equipo homogenizador. Posteriormente, con los datos de la temperatura, pude calcular la potencia calorimétrica y con esto la potencia que nosotros suministramos por unidad de área y de volumen. Esto es importante porque se había reportado que en la síntesis sonoquímica, usualmente para nanopartículas metálicas, el aumento en la densidad ultrasónica conduce a la disminución del tamaño promedio de las nanopartículas bimetálicas. Esto me sirvió como una primera predicción, una aproximación de qué pasaría con el aumento de la potencia acústica. De igual forma, se realizó el espectro ultravioleta visible de las nanopartículas bimetálicas sintetizadas a 90 watts y a 210 watts. Y con el aumento de la potencia acústica se observó un decremento en la longitud de onda a la cual se presenta el máximo. Esto se debe a que posiblemente se cambió la distribución de tamaño, la distribución de los átomos oro y plata en la nanopartícula, en la superficie de la nanopartícula, habiendo más átomos de oro en las nanopartículas a 90 watts que en las de 210. Asimismo, igual se notó un incremento en la anchura, la altura media del máximo, de 50 a 136 nanómetros, lo que se ha reportado, lo que se infiere, que está disminuyendo la homogeneidad en la morfología de las nanopartículas. De igual forma, se realizó la técnica de potencial Z y dispersión dinámica de luz para tener una guía sobre la estabilidad electrostática del sistema coloidal. Es apreciable que conforme disminuye el potencial Z, es decir, la carga superficial de las nanopartículas, disminuye así la distribución, aumenta la homogeneidad de los tamaños de las nanopartículas, siendo que las nanopartículas sintetizadas, las nanopartículas monometálicas de oro sintetizadas a 90 watts, presentan un potencial Z cercano a 30 y una distribución de tamaño más grande, encontrando partículas con diámetro hidrodinámico desde 2 hasta 47 nanómetros. De igual forma, en las nanopartículas bimetálicas, conforme aumentamos la temperatura, la potencia acústica, se aumentó la temperatura y esto condujo a la formación
de nanopartículas bimetálicas con menor homogeneidad en la distribución de su tamaño. Con la finalidad de conocer los grupos funcionales que puedan estar actuando como agentes estabilizantes de las nanopartículas, se realizó la técnica llamada espectroscopía infrarroja por transformado de Fourier, la cual nos brinda información sobre los grupos funcionales que se encuentran en el coloide, de acuerdo con el número de onda a la que presentan vibración estos grupos funcionales. Para la banda cercana a 3305 centímetros a la -1, hace corresponderse con el grupo hidroxilo, con el estiramiento del grupo hidroxilo presente en el agua, y la banda presente a 1636 nanómetros aproximadamente, centímetros a la -1, se hace corresponder con dos posibles interferencias de los grupos carbonilo y alqueno. El carbonilo se encuentra presente en el citrato de sodio, mientras que el alqueno se encuentra presente en el ácido ascórbico. Es decir, que además de funcionar como agentes reductores de cationes, estos agentes también funcionan como agentes estabilizantes de las nanopartículas, tanto monometálicas como bimetálicas. La última técnica de caracterización que se realizó fue la microscopía electrónica de transmisión por barrido, la cual nos permite obtener micrografías o imágenes de las nanopartículas, de un área muy concisa de las nanopartículas bimetálicas a 90 watts y a 210 watts. Y se puede obtener el histograma de distribución de tamaños de las nanopartículas, siendo que para las nanopartículas bimetálicas a 90 watts el tamaño promedio es de 24 nanómetros con una desviación estándar de 6, mientras que para las nanopartículas sintetizadas a 210 watts el tamaño promedio tuvo un ligero decremento a 22 nanómetros con dispersión de tamaño de 4. De igual forma, se obtuvieron micrografías electrónicas de transmisión de alta resolución, en las cuales es posible observar las columnas de átomos que conforman la superficie de las nanopartículas, siendo las partes más oscuras las partes con los elementos electrónicamente más densos, que se hace corresponder con el oro, mientras que las superficies más claras hacen corresponderse con la plata. Esto, mediante el uso de un software, permite conocer la distancia entre las columnas de átomos, que corresponde a la distancia interplanar de estos que presentan estos planos de crecimiento, y obtuve las distancias de 2.3 angstroms, que corresponde a la distancia interplanar de los planos 111 del oro, y curiosamente también de la plata. Es muy cercana a esa distancia, únicamente difieren unos pocos angstroms, en unas pocas milésimas de Armstrong. Sin embargo, en la síntesis a 210 watts también encontré una región que corresponde a una distancia interplanar de 2.03 Armstrongs, que corresponde a la distancia del plano 200 de la plata. La técnica de dispersión de espectroscopía de energía difusa de rayos X, que es un detector que se encuentra en el microscopio electrónico de transmisión por barrido, permite conocer la composición química del coloide cualitativamente y semi-cuantitativamente la presencia de estos elementos, y es notorio que con el aumento de la potencia no cambió la composición química superficial de las nanopartículas, manteniendo una relación 2:1 en la composición entre oro y plata.
Finalmente, el ensayo de catálisis para comprobar la actividad catalítica de las nanopartículas bimetálicas obtenidas se realizó haciendo la disolución acuosa de nitrato de plata y de 4-nitrofenol y borhidruro de sodio, guardando una relación 10:1 en sus concentraciones molares. Posteriormente se depositó una alicuota de 1.5 mililitros en un vial, lo que provocó un aumento en el pH debido a la formación de una base, incrementándolo a valores aproximados de 8.5, 8.7, y para mantener el control de la reacción se redujo este pH a 8, agregando un par de gotas de ácido clorhídrico a concentración de 1 milimolar. Posteriormente se depositó una alicuota de 0.1 mililitros del coloide de nanopartículas bimetálicas a 90 watts, debido a que tenían mejor homogeneidad en la distribución de tamaño. En este punto también es importante destacar que las nanopartículas utilizadas en este ensayo de catálisis se sintetizaron nuevamente en el Centro de Investigación en Química Aplicada, pero siguiendo la metodología diseñada en la Escuela Superior de APA, y obtuvimos los mismos resultados, por lo que igual se comprueba que la metodología puede ser replicable. Se mantuvo esta reacción en calentamiento y agitación constante, y su cinética se siguió mediante espectroscopia ultravioleta visible. En la figura 22 se presenta un máximo de absorbancia a 316 nanómetros, que corresponde con el máximo del 4-nitrofenol, y cuando se agrega borhidruro de sodio, este se desprotona, formando la base conjugada 4-nitrofenolato, que presenta un máximo a 398 nanómetros. Es en esta parte de la reacción que esta ya no puede seguir debido a la brecha energética que existe entre la reacción, imposibilitando la transferencia de electrones entre el ion hidruro y el grupo nitro. Es por esta razón que se añade el catalizador de nanopartículas bimetálicas, que funcionarían como un acarreador de electrones. En la figura 23 partimos del máximo de la base conjugada 4-nitrofenolato, y se agregó las nanopartículas bimetálicas, y después de 30 segundos se observó un decremento de este máximo de 398 y apareció un nuevo máximo a 305 nanómetros, que corresponde a la especie completamente reducida del 4-nitrofenol, ahora denominado 4-aminofenol. Esta reacción se siguió durante 30 minutos en intervalos de 5 minutos. Durante este tiempo se observó un ligero incremento en la intensidad de absorbancia, que corresponde con una mayor concentración del 4-aminofenol. La ruta propuesta del papel que desempeñan las nanopartículas bimetálicas es que es un efecto sinérgico que ocurre entre las áreas de plata y las áreas de oro, en las cuales, debido al potencial de ionización y que la electronegatividad de la plata es menor que el del oro, los electrones de las superficies de plata migran hacia las superficies de oro, formando así áreas superficiales con carga parcial positiva. Esta carga superficial positiva funciona como un sitio activo que absorbe el ion hidruro y la base conjugada 4-nitrofenolato, y pues un sitio activo que facilita la transferencia de electrones y protones para la formación de 4-aminofenol y su posterior desorción de la superficie, dando origen al máximo que se presentó en 305 nanómetros. Las conclusiones de este trabajo son que
la metodología propuesta para la síntesis de nanopartículas monometálicas y bimetálicas es una metodología que se puede replicar. También que las técnicas de espectroscopía proporcionan información sobre las características físico-químicas de las nanopartículas, mientras que con la técnica de microscopía electrónica de transmisión podemos validar todas estas metodologías de caracterización. Y por último, que la reducción catalítica es un proceso sinérgico que ocurre en la superficie de las nanopartículas entre los átomos de plata y de oro, facilitando el proceso de absorción y desorción del 4-nitrofenolato y la desorción del 4-aminofenol. Es importante decir que el continuo estudio de esta metodología de síntesis permitirá tener mejor control sobre la distribución de tamaño, morfología de las nanopartículas que se sinteticen. Es por esto que es importante seguir experimentando, variando la concentración molar de las sales metálicas, la potencia, así como expandirlo a otros sistemas bimetálicos o incluso trimetálicos. Muestro algunas de la literatura que utilicé para la escritura de la tesis, así como la elaboración de esta presentación. Quiero agradecer muy atentamente al comité tutorial de esta tesis por el tiempo que dedicaron a las correcciones y a los comentarios que me hicieron para la mejora del trabajo, al Centro de Investigación en Química Aplicada por permitirme realizar ahí mis prácticas profesionales, así como a sus técnicos por las facilidades prestadas para la realización de las técnicas de caracterización, también a mis profesores por siempre transmitir su conocimiento y motivarme a siempre seguir aprendiendo. Y por último, igual mucho a mis padres y a mis hermanos por su apoyo incondicional a lo largo de toda mi formación académica y personal. Entonces, ese sería lo último y estoy a sus órdenes para contestar las preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos. Pasamos a la sesión de preguntas y cedo la palabra al doctor Alfredo Pescador. Les hago nada más el comentario de que por esta primera vez máximo su intervención es de 10 minutos. Sí. Gracias, doctora. Carlos, gracias. Tengo algunas preguntas para hacerte. ¿Qué ventajas nos puedes mencionar que encontraste en tu experiencia de la síntesis de estas nanopartículas bimetálicas, de esta técnica, este método que nos presentas de la sonoquímica con respecto a otras técnicas, si fuera el caso de que tú hicieras la síntesis o bueno, desarrollaste esta síntesis de estos materiales por otra técnica? Sí, la principal ventaja es el tiempo de síntesis. Como mencioné, el tiempo de síntesis es de 10 minutos, mientras que otras técnicas que necesitan calentamiento y agitación constante son más extensas. También la economía en los equipos de síntesis y así como en los reactivos utilizados. Muy bien. Nos mencionabas que con esta técnica se obtiene el fenómeno físico que está detrás, es la formación de estas microburbujas que tienen este fenómeno de cavitación en ese proceso de expansión y compresión de las burbujas. Nos mencionas unas muy altas temperaturas, cercanas a los 5000 volts aproximadamente, Kelvin, y 1000 atmósferas de presión. Al momento que tú haces el análisis en la tabla que nos muestras, estas temperaturas ya no las observamos. ¿Cuál es la situación? Sí, la razón es que el periodo de estas condiciones extremas es muy corto. La tasa de reducción de la temperatura es de 10
gigakelvin sobre segundo, es decir, mucho más rápido, aproximadamente como 6 órdenes de magnitud mayor a la temperatura que observamos. Muy bien. Otra pregunta, Carlos. En esto que nos mencionas, nos muestras las proporciones en una tabla de que haces la cantidad de átomos de oro y de plata en esta aleación. Tú, en cuanto a las concentraciones molares, nos hablas de un 50% de plata, un 50% de oro. Al momento que nos muestras tus resultados en la tabla, mencionas que tienes un mayor porcentaje de oro. ¿Cómo puedes explicarnos esto o a qué se refiere esta situación? ¿Y cómo es que cambia entre la potencia de 90 watts y la de 210 watts? Sí, una posible, bueno, la explicación que se encuentra es que la tasa de reducción de los cationes oro 3+ es mayor que la de los átomos que la de los cationes plata+. Por esta razón, en ambas síntesis se presenta una mayor concentración de oro en la superficie que de plata. De igual manera, puede estar afectando la forma, el isomerismo en la que se acomodan los átomos en la superficie de la nanopartícula. Muy bien. Agradezco a la presidenta. Por mi parte sería todo, doctora. Muchas gracias. Si me hace favor de continuar el doctor Samuel Lozano, por favor, doctor, adelante. Juan Carlos. Perdón, ¿podría repetir su pregunta? Porque no teníamos audio, doctor. ¿Nos escucha? Ya ahora sí se escucha, perdón. Ok. Muy bien, Juan Carlos, buena la presentación. Tengo varios puntos para la discusión de lo que nos acabas de mostrar. Uno de los cuestionamientos es ¿cuál es el parámetro que tú consideras que es el más importante dentro de la síntesis sonoquímica para la preparación de nanopartículas de oro o las bimetálicas? Un parámetro importante igual es la frecuencia de la onda sonora a la que se sintetizan las nanopartículas. Conforme aumentamos la frecuencia, se va aumentando la distribución de tamaños. A frecuencias mayores ocurre este fenómeno. Es por esa razón que igual la frecuencia se mantuvo constante a 20 kHz. De igual forma, pues la potencia sí presenta algunos efectos sobre la distribución de tamaño de las nanopartículas. Yo diría que son esos dos los parámetros más importantes. Bueno, lo pregunto esto porque es importante cuando se empieza a tener cierto dominio sobre los parámetros de síntesis de nanopartícula. Más adelante, cuando se quieren hacer nanopartículas ad hoc o a medida, digamos, una de las formas es justamente esto, desde la síntesis, modular ciertos parámetros para controlar su morfología, su tamaño, su dispersión. En este caso, bueno, tú consideras que la potencia es un parámetro relevante, ¿verdad? Muy bien. Bueno, por otro lado, creo que faltó un poquito abonar más sobre la relevancia de la transformación del 4-nitrofenol. ¿Cuál es la importancia o la relevancia de tomar este contaminante y de transformarlo? Una vez que se transforma, a la molécula que se transforma a la mina, ¿es más tóxico o menos tóxica? Es menos tóxica, doctor. Ajá, pero ¿cuál es la relevancia entonces de transformar el 4-nitrofenol según lo que tú has leído? Pues reducir su presencia en los cuerpos de agua. Como digo, había reportes en los estados de Sonora que se encuentra ya este contaminante dentro de los cuerpos de agua cercanos a ríos, cercanos a campos de cultivo que utilizan pesticidas que contienen 4-nitrofenol, y pues es un problema de salud pública. Está siendo tratado
incluso por investigadores de la Universidad de Arizona. ¿Este 4-nitrofenol lo degrada la naturaleza, es decir, en contacto con la luz, el medio ambiente en general, o es recalcitrante? No lo degrada la naturaleza, necesita un catalizador para acelerar la reacción. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que se diseñen nuevas metodologías para tratar este tipo de moléculas recalcitrantes o persistentes, porque la naturaleza per se pues, no lo reconoce y por lo tanto surge un fenómeno de bioacumulación en el ambiente. Y lo que puede pasar es que cuando aumentan las concentraciones de este tipo de contaminantes, que son altamente socorridos en la industria farmacéutica, pues donde puede provocar daños al medio ambiente o o provocar un desequilibrio ecológico en general. Bueno, otra pregunta que tengo es que ¿cómo mediste la distancia interplanar a partir de las micrografías de transmisión? Mostraste unos planos, el 111, el 200, pero ¿cómo tú hiciste metodológicamente, cómo hiciste esta medición? Sí, se utiliza un software que proporciona la compañía de los microscopios de transmisión. Esta imagen, primero, como está en el plano real, se le aplica una transformadora de Fourier para obtener franjas brillantes y franjas oscuras. Bueno, seleccionamos un área muy concisa de la imagen, de la micrografía. Se llama aplicar una máscara. Posteriormente, intensificamos un poco el brillo de las columnas y se aplica la transformadora de Fourier para obtener este patrón de difracción en el plano complejo, y posteriormente, igual con el mismo software, con una herramienta como de llamada regla, se puede medir la distancia entre puntos brillantes de esta micrografía y ya no la da en Armstrongs. Y posteriormente vamos a una carta de polvos y comparamos esta distancia con las distancias ya reportadas. Muy bien. ¿Qué otra técnica de caracterización crees que te haya faltado para terminar la tesis, para abonar más a la tesis? ¿O crees que todas las técnicas que usaste son las únicas necesarias para el desarrollo de esta tesis? ¿O sientes que faltaron algunas? ¿O cuáles otras recomendarías que fueran más bien de tipo complementarias para redondear o para remarcar los resultados encontrados? Precisamente en este tema, otra técnica de caracterización, y de hecho es como la más ideal para realizar estas mediciones, es la técnica de difracción de rayos X. Sin embargo, no contábamos con la cantidad suficiente de muestra para realizar un polvo de nanopartículas y poderlas medir en el espectrofotómetro. Muy bien. No, de hecho optaste por la ruta pues, más recomendada, digamos, cuando se trabaja con nanopartículas metálicas, sobre todo oro y las bimetálicas, y estas partículas que sintetizaste tan pequeñas, pues la cantidad de muestra es limitada y para hacer el patrón de difracción en polvos necesitamos una cantidad mucho mayor, entonces no es tan recomendable, y creo que el software, a través de un software y a través de la microscopía de alta resolución, creo que es la ruta más adecuada a lo que hiciste. Muy bien, bueno, en general, ¿qué crees que fue dentro del desarrollo de la tesis? ¿Cuál fue el reto mayor que tuviste y cómo lo solucionaste? El mayor reto se presentó, creo que durante la síntesis, y era un poco complejo relacionar las metodologías de los artículos porque frecuentemente no las podíamos replicar, no las podía yo replicar. Y pues la metodología, bueno, lo superé igual como utilizando un poco de intuición, leyendo más metodologías y tratando de encontrar puntos en común que tuvieran esas metodologías para armar una.
Muy bien, ¿no? De acuerdo. Muchas felicidades por el trabajo, Juan Carlos. Por mi parte serían todas las preguntas. Gracias, doctor. Bien, continuamos por favor con el doctor Arturo Hernández. Adelante, doctor, por favor. Ok, bueno, Carlos, justo sumando un poquito a la pregunta que te hacía el doctor Lozano, lo que hizo por ahí en algún momento el doctor Pescador, me llamó la atención la temperatura que postulaste en los fenómenos de cavitación, que como región es crucial aquí esa cavitación para que seguramente ocurran estos fenómenos de formación de nanopartículas. ¿Cómo calculaste o cómo llegaron a ese valor de temperatura? Bueno, los valores presentados en la temperatura son valores que se han reportado en experimentos que únicamente miden la formación de la cavitación, miden su temperatura con termómetros pero especializados, y son valores típicos que se han reportado en varios trabajos. Bueno, yo ahora sí me pregunto un poco, a lo mejor dentro de mi ignorancia, a lo mejor del tema, porque seguramente aquí están los expertos y tú ya eres un experto para mí. De acuerdo a lo que dijiste, los parámetros más importantes seguramente es la frecuencia y la potencia en este fenómeno, en esta técnica de fabricación de materiales. Te pregunto, dado que estamos generando una onda que viaja a través de un medio líquido y seguramente rebota en las paredes de nuestro recipiente, lo más probable es que esa cavitación se genere por un fenómeno de interferencias constructivas seguramente en esos puntos nodulares, o constructivo o destructivo, cualquiera que sea el caso. Te preguntaría, ¿influye la geometría del recipiente donde lo estás fabricando? Es decir, si le cambias el volumen, si le cambias la forma del recipiente, digo, porque lo replicaste aquí y en Zika, no sé si viste algún efecto de eso. El volumen sí es igual un parámetro importante, debido a que, como mencionó, las cavitaciones se forman en las vecindades de la punta ultrasónica que nosotros depositamos en un medio líquido, y hay que mantener una homogeneidad en la potencia sobre unidad de volumen. Entonces, cuando uno aumenta el volumen del medio en el que se deposita el sonotrodo, se produce menos el efecto de la formación de nanopartículas, es más lento, incluso se llega a perder. En algún momento por ahí mostraste alguna gráfica donde presentabas dos absorbancias, donde evidenciabas los plasmones de superficie. ¿No puedes regresar? No. Bueno, cuando presentaste ese gráfico, hablaste de que había dos líneas de absorbancia y según yo entendiera porque estabas hablando de varillas, ¿cierto? Sí. Estas varillas, digo, no las evidenciamos a través del TEM, porque al menos yo ahí no las logré ver. No, únicamente se realizó microscopía electrónica de transmisión para las nanopartículas bimetálicas. Ok. ¿Y por qué, digo, a lo mejor hay alguna razón en particular, por qué a lo mejor no mostrar estos? No sé si podrían tener más o menos relevancia estas que presentan, digamos, esa asimetría. Bueno, el objetivo de la tesis era utilizar nanopartículas biometálicas para la reducción catalítica de 4-nitrófenol a 4-aminofenol. Entonces, y la síntesis de nanopartículas monometálicas fue como una primera aproximación a la metodología para realizar estas nanopartículas, y por lo tanto pues no representaban como una mayor necesidad de realizar la microscopía. Ok. Ya como última pregunta, perdón, nada más me gustaría saber más cuál fue la relevancia y por qué le hiciste, digamos, caracterización por potencial Z a tus muestras. No sé si lo pudieras destacar un poco más. Sí. Bueno, el potencial Z es una guía para entender la estabilidad electrostática de las nanopartículas. Esto quiere decir que es una aproximación a qué tan probable es que las nanopartículas
se aglomeren entre ellas y posteriormente se fluculen. Es por esta razón que es importante conocer, pues, qué tan probable es que este efecto suceda, que este fenómeno suceda. Gracias, doctora. Por mi parte es todo de momento. Gracias, Juan Carlos. Continuamos, por favor, con la doctora Corazón Morales. Si me hace favor, doctora, adelante con sus preguntas. Bueno, primero pues felicitar a Juan Carlos. Tuve el gusto de tenerlo aquí conmigo y creo que se desarrolló de una manera muy buena aquí en los laboratorios y me llevo una gran experiencia con él. Y bueno, yo tengo 4 preguntas, 2 especialmente que tratan de la caracterización. Entonces, Juan Carlos, te pregunto, en la caracterización de DLS mencionas que las 2 muestras tienen diferentes tamaños, ¿no? Entonces, ¿a qué factores puede deberse la diferencia en la distribución del tamaño de tus nanopartículas? ¿Y cómo podría influir esta distribución en la actividad catalítica? Sí, la distribución de tamaño se asocia con el aumento en la temperatura producido por el aumento en la potencia nominal, mientras que la actividad catalítica es de gran relevancia mantener pues nanopartículas más homogéneas debido a que es un proceso superficial sobre las nanopartículas de plata y pues es conocido que a menor tamaño las nanopartículas tienen mayor área superficial. Es por esta razón que se procuró utilizar las nanopartículas con mejor distribución de tamaño y menor tamaño para tener más sitios activos para la catálisis. Sí, perfecto. Puede haber muchas diferencias, ¿no? Como la nucleación, el crecimiento, entre otras, como las que mencionas. Y bueno, siguiendo en el tema de la caracterización, veo que hiciste DLS y TEM, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas encontraste al uso de LC frente al TEM para evaluar el tamaño de las nanopartículas? Sí, el DLS proporciona el diámetro hidrodinámico de las nanopartículas. Esto es el diámetro de las nanopartículas y una ligera capa de líquido circundante alrededor de las nanopartículas. Pero no es posible detectar el estado de agregación de las nanopartículas, es decir, qué tan aglomeradas o qué tan agrupadas están estas. Sí, sin embargo, en el TEM sí es posible observar el estado de agregación de las nanopartículas y poder medir como diámetros individuales de las nanopartículas. Justo le diste en la respuesta que quería escuchar. Aparte que TEM te da pues la imagen, ¿no? Entonces sí, es una de las ventajas también. Y bueno, me paso rápidamente a la cinética de reacción, preguntándote cómo afecta el tamaño y la distribución de las nanopartículas en la velocidad de reacción. Vimos en tus gráficas que la velocidad de reacción fue muy rápida. ¿Tú crees que el tamaño o la distribución de las nanopartículas afecta en la velocidad de reacción? Sí, como mencioné, al ser un proceso superficial, el tamaño, a mayor tamaño se obtiene menor área superficial y eso conlleva a menos sitios activos para la absorción del ion hidruro y el grupo nitro, lo cual es como la clave, el punto crítico para la velocidad de reacción de esta reacción. Justo esa respuesta va encaminada a la siguiente pregunta, que era cómo influye la forma y el tamaño de las nanopartículas en la actividad catalítica. Yo creo que ya lo respondiste, ¿o quieres comentar algo al respecto? Creo que esa era la respuesta. Sí, ¿verdad? Sí, creo que ya sí. sería redundante. No le pasé las respuestas antes. No, la verdad es de que te felicito mucho por tu trabajo, fue un trabajo muy completo y creo que lo estás demostrando ahora con tu presentación y pues por mi parte es todo. Muchas felicidades, Juan Carlos. Gracias. Gracias, doctora. A continuación se encuentra el doctor Luis Alberto Hernández. Si gusta hacer alguna pregunta, adelante, por favor.
Sí, Juan Carlos, respecto de lo que te comentaban, sobre todo en relación con lo que comentó el doctor Lozano, por ahí mencionaste que ya se estaba tratando de abordar el problema asociado con el nitrofenol, ¿no? No sé si en este sentido conoces o pudieras comentar un poco respecto de la manera en la que están tratando de abordar el tema. Es decir, qué es lo que están utilizando, implementando para hacer la catálisis, para reducirlo al aminofenol. Y respecto de eso, si pudieras comentar a lo mejor cuál podría ser una ventaja o que justificaras por qué utilizar, digamos, este sistema bimetálico. Sí. Bueno, el estudio se encuentra como en las primeras etapas. Hablan sobre ¿cómo decirlo? Hablan sobre la presencia de este contaminante, la concentración a la que se encuentra y pues como que exhortan a la comunidad de investigadores a proponer alternativas para la solución de este problema. Okay. Y respecto a esas soluciones, ¿conoces a lo mejor cuáles son las propuestas que hay? ¿Algo adicional, algo que a lo mejor estén tratando de investigar que pudiera ser diferente, digamos, a utilizar nanopartículas de esta naturaleza? Sí, otras nanopartículas que se han utilizado son nanopartículas fotocatalizadoras, es decir, que reaccionarían con la luz. Es otra propuesta que vi que están implementando. Okay. Bueno, y finalmente, por ahí lo mencionaste, pero nada más por enfatizarlo, ¿tú qué es lo que consideras a título personal que es lo más destacable de este trabajo que estás haciendo? Porque lo mencionaste, pero creo que vale la pena enfatizar ese punto, ¿no? Sí, creo que el punto más destacable de esta tesis es la propuesta de la metodología que se realizó para la síntesis sonoquímica de nanopartículas monometálicas y bimetálicas. Okay. Vale, pues por mi parte sería, creo que toda la participación. Muchas gracias. Bien, pues a continuación me toca a mí hacerte las preguntas, Juan Carlos. Varias de ellas pues ya las han hecho los doctores, entonces también tengo como algunas cosas que no me quedaron a mí muy claras. Si me puedes poner por favor la diapositiva número 8. Es la que sigue. Ajá. No, la que sigue. Perdón. Uy, no. A ver, es una diapositiva donde tienes las concentraciones de los reductores y de los precursores. Antes. Bueno, hablaste sobre que la concentración de los reductores era de 3:1. Es que tienes ahí. No. Oh. Las concentraciones están a la izquierda, ¿no? No, a la derecha. Ok. Ahí se ve muy bien que la concentración de tus precursores y reductores es de 3:1. Pero en la otra, donde lo haces con el borohidruro, donde tienes el borohidruro, tienes ahí unas ilustraciones de donde estás haciendo con el borohidruro. Tienes la misma concentración para los precursores y para los reductores. Entonces, no me queda claro ahí que la concentración sea de 3:1. Está en tu diapositiva, no sé, o sea... ¿Tú puedes cargarlas, Carlos? Si necesitas cargarlas. Bueno, esta es Esa la no metodología. Esa no es, me parece que es más adelante. A ver, otra. No, antes. Ahí. Ajá. Ahí tienes, la concentración de 4-nitrofenol y del borohidruro, ahí las pones como concentraciones iguales, pero mencionas que son concentraciones de 3:1. Bueno, a lo mejor me expresé mal, doctor, una disculpa. La concentración 3:1 fue para la concentración para la síntesis de nanopartículas entre los agentes reductores y las sales metálicas. Esta es otra reacción de catálisis
en la cual utilizamos 4-nitrofenol y borhidruro de sodio. Aquí la relación entre sus concentraciones molares cambió a 10:1 para que el borhidruro de sodio sea un agente en exceso, un reactivo en exceso, y la reacción únicamente dependa en función de la concentración de 4-nitrofenol. ¿Tú cambiaste diferentes concentraciones de borohidruro, o sea, diferentes relaciones de 4-nitrofenol borohidruro, o cómo determinaste esa relación de 10:1? Siguiendo metodologías antes descritas. O sea, esas ya están informadas en la literatura. Sí, esta reducción ya ha sido reportada. La reducción de 4-nitrofenol a 4-aminofenol ya había sido reportada. Ok, vale. Esa era una cuestión. La otra es si podemos poner tu diapositiva donde tienes la microscopía de transmisión de tus nanopartículas, donde muestras la distribución de los átomos, la anterior. Esa, ajá. Entonces ahí tú nos explicaste que las zonas más oscuras hay ¿qué? Oro, Y en las zonas más claras hay ¿qué? plata. Plata. Entonces, si ponemos nosotros esta homogeneidad de la composición química de las nanopartículas en un proceso de catálisis, diríamos que los procesos de catálisis se llevan principalmente a cabo sobre la superficie. Así que en este caso tendríamos la reacción sobre nanopartículas de plata, ¿cierto? Bimetálicas. Pues no, porque alrededor tienes nanopartículas de plata, el oro está en el centro. La distribución de las nanopartículas está, bueno, la composición de las nanopartículas, tienes en la superficie tienes plata y hasta el centro tienes oro, ¿sí? Sí. Entonces, volviendo a lo mismo, si los procesos de catálisis se llevan a cabo a nivel superficie, diríamos que primordialmente, aunque no totalmente, primordialmente, las reacciones de catálisis se llevan a cabo sobre partículas de plata. Sí, sobre zonas de plata. Pero... Ok. Tú en este caso tienes bimetálicas, pero mi pregunta es, ¿cómo lo comparas tú con nanopartículas de plata? ¿Cuál es la ventaja entonces de ponerlas bimetálicas? Sí, es por fenómenos sinérgicos de la transferencia de cargas negativas de la superficie de plata, como mencionó, a las áreas de oro, facilitando así que entonces la carga superficial de la ¿Y de nanopartícula... dónde vienen las cargas negativas de la plata? Los electrones de su que la rodean y de su capa de metal. Ok. Y va hacia la carga positiva Del oro. migran hacia el oro. Ah, pero no hacia la carga positiva del oro. No. Ah. Bueno, mi pregunta era si había alguna comparación en rendimientos de la reacción de catálisis con respecto a nanopartículas que sean solo de plata. No, de hecho no, había artículos que leí que únicamente utilizaban nanopartículas de oro para esta reacción. Esta metodología que usted describe, precisamente, la empezamos a trabajar con la doctora Corazón y el doctor Alejandro. Okay. No le podría dar una respuesta. Bien, ahora, tú, un poco relacionado con lo que te preguntaba el doctor Arturo, tú les estás poniendo, digamos, la imagen que ves sobre el diámetro de tu nanovara, ¿no? Pero no estás considerando la superficie de la longitud de la vara, al largo de la vara, pues tú tienes un diámetro y un largo de la vara, ¿sí? Pero no analizaste ni tampoco mediste la longitud de la vara. No, de hecho, las nanopartículas con morfología tipo vara, las monometálicas de oro, no se les realizó microscopía electrónica de transmisión. ¿Por qué? Principalmente porque pues, el objetivo era
estudiar las nanopartículas bimetálicas, entonces no se consideró que fuera como apropiado utilizar recursos del centro de investigación para realizar la microscopía. Pero de ahí es donde Bax. tienes la mayor superficie y tú estás haciendo cosas para catálisis y la superficie es muy importante. Creo que no lo tomé en cuenta, gracias. Ajá. Andrés. Bueno, porque estás poniendo como cosas a futuro y tú hablas también de encontrar las condiciones óptimas de la síntesis, ¿no? Porque Sí. esta es como la primera propuesta, ¿no? ¿Cuáles serían para ti las condiciones óptimas de síntesis de este tipo de metálicos? ¿Como ambiente o no? Sí, o sea, tú hablas de que una proyección a futuro es encontrar variar los diferentes factores como la potencia, como la frecuencia, como la concentración, como etcétera, para encontrar las condiciones óptimas. Y yo te pregunto, ¿cuáles serían esas condiciones óptimas? ¿Qué características de tus nanopartículas bimetálicas quieres encontrar con esas condiciones óptimas? O sea, que hagan que tus nanopartículas, ¿cómo? Que sean como tus nanopartículas. Pues el principal objetivo sería poder reducir su tamaño, variar su composición superficial, oro-plata, para determinar si hay un efecto entre la composición, entre la relación de la composición oro-plata, y obviamente disminuir la distribución de tamaño para tener un mejor efecto en la superficie. ¿Cómo podrías medir la relación de la composición oro-plata en una nanopartícula? Bueno, pues la técnica que se utilizaría sería la microscopía electrónica de transmisión, pero igual es importante destacar que esta técnica únicamente proporciona información de un área muy pequeña del coloide y pues tomamos en cuenta que son homogéneas las demás. Bien, a ese respecto también tenía una observación más que una pregunta. Pregunta-observación. ¿Cómo comparas el análisis de microscopía electrónica de transmisión con difracción de rayos X de puntos? O sea, ¿tú consideras, por ejemplo, que este análisis es representativo de tu muestra? ¿Me lo acabas de decir? Sí, no es como representativo de toda la muestra, porque únicamente se toma 3 gotas, un par de gotas del coloide, se deposita sobre una rejilla para microscopía electrónica de transmisión, usualmente es de oro con una capa de cobre, y todavía de toda el área de esa rejilla se enfoca el haz en una pequeña área. Ok. ¿Y en rayos X qué pasa? Sería una técnica más representativa, porque sería del polvo de las nanopartículas, compactarlo y depositarlo en el espectrofotómetro. Ajá, en el difractómetro. En el difractómetro. Ajá, en el difractómetro. Ok, bien. Y por último, nada más quiero preguntarte lo siguiente. No, bueno, en la segunda ronda ya te pregunto. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Bien, iniciamos entonces. Si alguien quiere hacer otra pregunta de los sinodales, adelante, por favor. Si gustan hacer alguna otra pregunta, el doctor Pescador. Ajá, adelante. Sí. Yo tengo una pregunta, Carlos. En relación, en este orden de ideas de las preguntas que te hace la doctora Pilar, ¿tienes pensado, planeaste, o parte de tu trabajo de síntesis fue el sintetizar nanopartículas tipo núcleo coraza o core shell, como se conocen en inglés?
Si fue la intención, me preguntó. Sí, o es alguno de tus planes o proyecciones a futuro. Sí, sí, claro, la proyección a futuro está ampliar esta metodología de síntesis sonoquímica a otros sistemas bimetálicos, puede ser la aleación, el core shell, o otros sistemas bimetálicos, como, o sea, cambiando los precursores metálicos para formar nanopartículas con otros metales, o pues las nanopartículas tricapa también pueden ser posibles, ¿no? Es una proyección a futuro, ver si es posible obtener estos materiales con la síntesis sonoquímica. Con el dominio que ya tienes de la técnica, ¿qué cambiarías tú en los pasos de tu síntesis para poder obtener esas nanopartículas por shell? Primeramente sintetizaría el core y posteriormente depositaría el core como si fuera una semilla, un centro de nucleación en otro sistema de síntesis, pero ahora con la sal metálica que pretendo que recubra ese core, formando así la capa o el shell. Ok, mi última pregunta, ¿por qué en particular, para que le quede claro al auditorio, utilizaste las potencias solamente muy específicas de 90 watts y 210? Bueno, pues en la literatura se habían reportado utilizando otras potencias o potencias iguales pero a frecuencias mayores, y entonces fue, como mencioné anteriormente, buscar puntos en común entre las metodologías antes descritas para formular una propia, podría decir, pero sobre todo igual el equipo homogenizador que se utilizó estaba limitado a una potencia máxima de 250 watts. Ok, gracias. De mi parte sería. Gracias. Gracias. ¿A quién más desea hacer alguna otra pregunta? Doctores. Adelante, doctor. Bueno, ¿sí me escuchas, Juan Carlos? Sí, doctor. Bueno, sí, se me hizo súper interesante la pregunta, creo que de la doctora Pilar, cuando se habló de la composición química de las aleaciones que preparaste. Acuérdate que acá hicimos una estimación usando la técnica de espectroscopía UV-Vis. ¿Te acuerdas que cuando tenemos los espectros únicamente de partículas de oro, luego únicamente de partículas de plata, y luego ya cuando teníamos la aleación, encontramos artículos donde pudimos hacer estimaciones de la composición química? ¿Sí te acuerdas? Sí, era una de las preguntas de los seminarios que hiciste acá. Entonces, no sé si te acuerdes ahorita y nos expliques un poco cómo está este meollo, sin necesidad de difracción de rayos X, incluso, más bien sería como una técnica complementaria para tener estimados de la composición o de los porcentajes de composición de la muestra, ¿no? Porque cuando ya medimos por UV-Vis, pues ya es una muestra mucho más representativa. Sí, ese era un estudio teórico que lo realizó un investigador apellidado Xu, y mediante procesos de física teórica como DFT logró encontrar una función cuadrática en la cual podíamos sustituir el valor máximo de la longitud de onda de absorbancia, como mencionó el doctor, obtenido por ultravioleta visible, y pues únicamente, digamos, despejando lambda, podíamos conocer así la concentración molar de oro. Entonces obteníamos un valor, por ejemplo, voy a decir de 0.8. Entonces, si la concentración de oro era 0.8, la concentración de plata es 1 menos 0.8, que daba 0.2. Y ya podíamos obtener de una manera semi-cuantitativa y utilizando métodos de física teórica la composición química de las nanopartículas bimetálicas tipo core shell. Muy bien, esa era toda mi intervención. Muy bien.
Gracias. Muchas gracias. Adelante, doctora Corazón, por favor. Gracias. Bueno, voy a cambiar un poquito de tema y me gustaría que, bueno, después de varios ciclos catalíticos, ¿cómo podríamos evaluar si las nanopartículas bimetálicas han sufrido desactivación o en sí cambios en su estructura, ¿no? ¿Qué estrategias tú podrías proponer o implementar para mejorar la reutilización de estas nanopartículas? Bueno, una técnica que podríamos utilizar para comprobar si estas han perdido han sufrido absorciones en su superficie, pues puede ser espectroscopía ultravioleta visible, porque se conoce perfectamente los máximos de absorbancia del oro y de la plata, así como del 4-nitrofenol. Entonces, una vez que utilizamos estas nanopartículas, las podemos volver a medir en espectroscopía ultravioleta visible para ahora conocer como qué se encuentra presente en el coloide. Sí, yo creo que sería muy interesante observar la aglomeración, ¿no? Porque puede jugar un papel muy importante, sobre todo pues en la pérdida de la actividad catalítica. Bueno, pues no, tiene mucho sentido lo que me comentas y por mi parte es todo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Yo finalmente tengo una pregunta y es, tú comentaste que no tenía suficiente muestra para difracción de rayos X, pero bueno, ya vimos que al final tampoco es indispensable rayos X, está bien. Pero cuando ya se trata de aplicar estas nanopartículas, pues necesitamos cantidades un poco mayores que las que tú obtuviste. ¿Dirías tú que el método sonoquímico tiene como desventaja el que puedas solamente sintetizar cantidades pequeñas de muestra? ¿O hay algún parámetro que tú puedas controlar en ese método para obtener mayores cantidades? Sí, para obtener mayores cantidades de nanopartículas nanometálicas, precisamente entra en juego lo que comentó el doctor Arturo. Sería encontrar la distribución óptima entre el volumen, el recipiente donde se sintetiza y el sonotrodo o la punta ultrasónica de las nanopartículas. De igual forma, se puede utilizar otros métodos de irradiación ultrasónica, no necesariamente con una punta, sino aplicando como vibraciones desde las paredes del recipiente. Y de hecho el ultrasonido es pues un fenómeno que se utiliza mucho en la industria, por ejemplo, para la fabricación de emulsiones a escala industrial. Hay como homogeneizadores ultrasónicos a escala industrial. Entonces, creo que sí podría ser posible su escalamiento a un proceso industrial. Muchas gracias, Juan Carlos. De mi parte es todo. ¿Alguien más? Bien, entonces tenemos